Sean a todas ustedes bienvenidas a la presentación de Arcelia Ramírez, que nos va a presentar la charla Visibilidad e Inclusión de las Mujeres en el Cine Mexicano Contemporáneo, una poética personal. Tengo, no les miento, un currículum muy amplio de Arcelia, pero mejor la escuchamos a ella. Solamente diré brevemente que Arcelia Ramírez es una de las actrices mexicanas con más proyección a nivel internacional. Su trabajo en cine abarca casi 50 películas que han sido premiadas en diversos festivales internacionales. En esta charla, Arcelia hablará sobre su trabajo realizado durante décadas con directoras como Lucy Cortés, Manicé Stach y actrices como Patricia Reyes Espíndola, además de la concepción de algunos de sus personajes emblemáticos, particularmente su destacada actuación en La Civil, Cita Humana de Teodora Mijaí, por la que recibió una ovación de 8 minutos con el público de pie en el Festival de Cannes en 2021. Yo les dejo con Arcelia. Al final podemos tener un intercambio de preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia antes que nada. Me parece muy bello siempre ver un espacio lleno de gente queriendo reflexionar sobre estos temas, esta expresión artística que yo creo que sin duda es una de las más poderosas de nuestra época, que es el cine en general, el cine de autor, el cine de calidad. Yo creo que hay muchos tipos de cine, hay cine de entretenimiento, hay cine de acción, cine de horror, es como subirse a la montaña rusa, ¿no? Por supuesto, pero el cine de autor es el cine que nos funciona como un espejo en donde entender las cosas que nos preocupan, que nos duelen, un espejo para
para catartizar, para purificar, para sublimar, para entender quiénes somos, que yo creo que eso es a lo que venimos al mundo, a saber de qué estamos hechos, a entender la condición humana justamente para dar pasos firmes hacia lo que es el proyecto de cada quien, ¿no? Como ser humano. Entonces, en ese sentido, pues enhorabuena a este festival, enhorabuena al Festival de Cine Europeo en Guanajuato, porque creo que los festivales, aún cuando sean iniciativas que apenas nacen, o iniciativas que no tienen como la gran infraestructura, creo que son un espacio magnífico para ver las películas que no podemos ver en la pantalla comercial, ¿no? Por desgracia, todavía esa es una de las facturas que tenemos pendientes, la distribución y la exhibición del cine. El cine en toda su diversidad, no nada más el cine norteamericano que nos invade, no nada más a México, a todo el mundo, que normalmente está hecho de fórmulas repetidas al infinito, con diferentes actores, etcétera, pero que ya no la sabemos, ¿no? Y que le hemos dado mucho. Y que sí, de repente subirnos a la montaña rusa está muy bien, comer palomitas, pasar un rato agradable, claro, pero este otro cine nos confronta con nuestra humanidad, con nuestras partes oscuras, nuestras partes luminosas también, las cosas que nos cuestan trabajo. Entonces, enhorabuena, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y normalmente de lo que se trata es de hablar de la mirada femenina. Y bueno, yo puedo decir que la película con la que debuté en el cine mexicano, mi debut en cine de largometraje, fue El secreto de Romelia, de la directora Bussy Cortés. Y ese proyecto era una adaptación de otra gran mujer, de otra gran artista, de Rosario Castellanos, que es una escritora maravillosa. Era una adaptación del Viudo Román de los Convidados de Agosto. Entonces, era una mirada femenina por donde lo viéramos. Claro, era mi primera película y de alguna manera no estaba muy... me fui dando cuenta, pues, en el transcurso de hacer la película y de escuchar a Bussy en las entrevistas, etcétera, que ella era la 9ª mujer que dirigía en el cine mexicano desde todos los tiempos, es decir, también, desde la época de oro del cine mexicano, Bussy Cortés era la 9ª mujer que dirigía una película en México. Era un proyecto de óperas primas del CCC, lo cual también era muy importante para el cine de autor, porque era la manera en que los egresados del CCC, los estudiantes que apenas salían de la escuela, podían confrontarse al ejercicio profesional del cine. Entonces, a lo que voy es que, no sé, creo que era una película desde una perspectiva muy particular, que yo creo que eso es lo que aporta la mirada femenina. A mí me entrevistaban muchísimo para preguntarme qué se siente que te haya dirigido una mujer. Pues yo no lo ponía en ese momento, para mí no era una cuestión de género, era una cuestión de humanidad. Es decir, que era distinto que me dirigiera Bussy como que me hubiera dirigido Juan Antonio de la Riva, o Carlos García Gras, o José Luis García Gras, que fue quien me puso por primera vez una cámara enfrente. Es decir, entre Carlos y José Luis o Juan Antonio también había sus diferencias y sus particularidades. Es decir, no sé si me resistía inconscientemente a hacer de Bussy una minoría, sino que no sé si era eso, o que simplemente me
vaya, me gustaba hablar de Lucy como tal, como persona, no como mujer, frente a los hombres que me habían dirigido. Pero sí creo que en ese momento hubo como una irrupción de mujeres que empezaban a hacer cine, que son, por ejemplo, María Novaro, Eva López Sánchez, era también, en fin, había directoras, había guionistas, había fotógrafas. Empezó a irrumpir la presencia femenina en el cine a partir de este momento en el que yo empecé, que fue lo que se dio a llamar el nuevo cine mexicano. Patricia Reyes Espíndola diría que es el nuevo cine mexicano, ¿no? Que ya muchas veces se había intentado darle un nuevo aliento al cine, pero yo creo que sí, este momento del que hablo es un momento muy particular porque la consigna era compartir el escepticismo del público, en que el público entendiera que las películas mexicanas no se trataban de albures y groserías y películas mal hechas o de narcotraficantes, etcétera, sino que había toda una diversidad de temas, de tonos, de géneros, se escuchaban bien, se veían bien. Entonces, el público se empezó a acercar a su cine y le empezó a gustar, y sobre todo también creo que no nada más las creadoras femeninas irrumpieron, sino también empezaron a ver personajes femeninos hechos por mujeres y por hombres también, porque estoy hablando de, por ejemplo, la mujer de Benjamín, que es un personaje, yo no sé si alguno de ustedes la habrá visto, pero es un personaje que escribieron Carlos Carrera y Nacho Ortiz, pero que sin duda fue uno de los personajes pues, subversivos y revolucionarios de su momento. Un poco también en respuesta, no en respuesta, ellos hicieron su película, pero resultó una otra, o sea, una otra perspectiva de los personajes femeninos del cine mexicano de la época de oro, que eran o mujeres fatales o prostitutas o mujeres o mujeres abnegadas, en fin, como este personaje que va tejiendo poco a poco durante toda la película su autonomía, su libertad finalmente, ¿no? Un poco como ella conquista su libertad y Benjamín su dignidad. Si era una película muy humana, muy bella, bueno, ¿no? Yo haya estado ahí, por supuesto, yo me siento absolutamente privilegiada de haber hecho ese personaje, pero ya en el texto, sin hablar de mí, en el texto era un personaje que yo creo que cambió un poco la perspectiva también de las mujeres en la pantalla. Después vinieron películas como Lola, por ejemplo, o la película de Dana Roder, en donde era una relación incestuosa con el hermano, en fin, ahorita me acuerdo. Pero vinieron después de estas películas, digo, de estos personajes, vinieron todos estas estas miradas por mujeres que llegaron a enriquecer. Porque yo creo que efectivamente había habido un dominio masculino en el medio cinematográfico. Absolutamente arbitrario, pero creo que a partir de la apertura de las escuelas de cine, yo creo que el CUEC y el CCC han sido también, son las dos grandes escuelas de cine de México, han sido muy importantes para abrir este
este abanico y apoyar a las alumnas, a las mujeres que se formaban en las escuelas o a las mujeres que daban clases en las escuelas y que pudieron finalmente consolidar una carrera, una trayectoria y que ahora pues están allí, incluso ocupando puestos administrativos o son funcionarias del ámbito cinematográfico muy importantes que están luchando para defender nuestra cinematografía. No se diga las productoras también, ¿no? Puedo hablar también de mi colaboración con Marisa Sistach, pues que para mí fue fundamental el trabajo con Marisa. Realmente he sido muy afortunada de que me han dirigido mujeres increíbles. Y en este caso de Marisa, Pussy Cortés fue la primera mujer que me dio mi primera oportunidad en cine. Y después volvimos a trabajar juntas en Serpientes y Escaleras, siempre con este tono delicado, con estas películas que retrataban una época, una problemática familiar, pero también política. ¿Saben? Como esta complejidad, esta manera de articular la ficción a partir de varias capas y bueno, siempre con una, pues sí, ahora que lo pienso, cuando en aquel entonces me decían, ¿qué se siente? Pues estás también hay como un lenguaje muy sencillo, muy fácil, ahí hay como una empatía, hay también un lenguaje no verbal, ¿no? Y ya con los ojos ya sabía si la toma era buena o no era buena. Bueno, quizá con Pussy no, porque era mi primera película y estaba yo toda sorprendida y como en el asombro total de todo y queriendo como aprender más bien. Pero sí hay como un torrente de comunicación que se establece muy inmediatamente y una enorme complicidad, que es lo mismo que me pasó con Marisa Sistach o después con, por ejemplo, Patricia Arriaga, con quien hice nada menos que Marinés, y últimamente con Teodora Mijail, que es con quien hice la civil, que ustedes van a ver a continuación si tiene tiempo de quedarse. Entonces, hablando de mi trabajo con Marisa Sistach, creo que el hecho de que Marisa, además de ser cineasta, era socióloga, le daba a sus películas un tono muy documental. La primera película que hicimos juntas fue El Cometa, que era una película de época y que ella me convocó para hacer un personaje. Era una historia, un poco la historia de la llegada de la primera cámara de cine a México, de cómo llegó el cine a México. Entonces, en medio de todo el momento histórico, el momento político, pero yo encarnaba, el personaje que me estaba ofreciendo encarnaba como el final de la carta, ¿no? De toda esta tradición teatral para que irrumpiera el cine. Entonces, me pidió hacer una cantante de chotis, que normalmente yo en aquella época, ella me dijo, ¿no? Cuando me ofreció este personaje que me habló a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, y me dijo, Arcelia, acabo de soñar que tú puedes hacer este personaje, porque lo iba a hacer otra actriz, y una actriz como muy guapa, muy voluptuosa y todo, y por algo no lo pudo hacer finalmente. Entonces me dijo, soñé que lo hacías tú, y yo sé que tú eres una actriz muy
intelectual, no sé de dónde pensaba ella esto, pero sí, como muy espiritual, muy, ¿no? Pero yo creo que este personaje, que tú podrías hacer perfectamente bien este personaje, bueno, me lo mandó, yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? ¡Qué barbaridad! Y me dijo, yo tenía que cantar una canción que así en el texto me sonaba absolutamente, no sé, como casi ridícula. Y no, era una canción fantástica de principios de siglo, de chotis de principios de siglo, obviamente. Pero el principio, así a las 7 de la mañana vi la escena y finalmente me dijo, Marisa, por favor dime que sí, vas a ver que vamos a hacer un trabajo precioso. Y le dije, obviamente que sí, muerta de miedo. Pero fue ¿sabes? Lo que siento con Marisa es que hay como una energía femenina. Eso sí, ahí, o sea, sí sentía como una fuerza así biofílica con sus personajes, con las mujeres de sus películas. eh, y, y bueno, como que siento que me sacó de lo que normalmente, de los personajes que normalmente me ofrecían, ¿no? Que normalmente era el personaje bueno, ricoso, la buena de la telenovela o de la obra de teatro, la Dama Joven, o de la película, ¿sabes? Como el personaje que padece, la víctima, yo qué sé. Y entonces me dijo, yo creo que todo el mundo te ve como la Candy de Erendira, pero yo quiero a la abuela desalmada. Yo creo que tú puedes hacer un montón de otras cosas y yo te quiero poner ahí. Y por supuesto que para un actor es exactamente lo que uno está pidiendo, que confrontarse con personajes que estiren tu registro actoral. Y eso fue lo que permanentemente me ha pasado con Marisa. Eso pasó con este personaje, que a la hora de ya estar aquí, hicieron como un teatrito así, una carta chiquita, en los estudios Churubusco, me acuerdo, y yo al final le decía a Marisa, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero yo me acuerdo que le decía, ya, le dijo, ya, Arcelia, no saben cómo gocé esa canción, toda esa coreografía que hacíamos, la hicimos una y otra vez, que si por un lado, que si por el otro, y a la hora de que Marisa feliz me decía, ya, empecé yo también medio, no enloquecer, sino a jugar con el equipo, con la gente. Les decía, yo ya no respondía por el nombre de Arcelia, les decía, yo soy Cordelia. Y entonces todo el mundo me decía Cordelia por aquí, por allá, y cuando me decían Arcelia ni contestaba, pero, ¿saben? Era como un juego, no era este asunto de Liz Strasberg, donde te vas a tu casa con el personaje. Creo que no practico mucho este método, pero alguna vez sí, lo voy a decir ahorita, en Así es la vida sí me llevé al personaje en la casa, pero eran otros motivos. Era más la seguridad que me daba de no poder acceder al día siguiente al personaje que por una postura metodológica, digamos. Pero allí en ese rodaje enloquecí de felicidad, era puro gozo. Cuando me dijo Marisa, ya, Arcelia, ya se acabó, bájate, ya, todo. Yo le decía, pero ya, por todos lados ya necesitamos otra protección, ya no necesitas repetirlo, no, ya todo está increíble. Me puse a llorar así como loco. Me costó mucho trabajo bajarme de ese teatrito, de esa carpa de principios del siglo pasado. El caso es de que después vino la película Perfume de Violetas, en donde tocamos un tema muy duro, muy difícil. Yo creo que fue una película muy importante. Es una película que además tuvo mucho éxito con el público, y no solo eso, sino que fue material de análisis y de reflexión para escuelas secundarias, preparatorias. Ha sido una película que ha dado mucho de qué hablar sobre el tema del abuso y de la violación en México. El día que la estrenamos, en el debate,
en la sesión de preguntas y respuestas, hubo muchas mujeres que dieron su testimonio de haber sido abusadas o de haber sido las únicas que se habían salvado en su colonia. Y bueno, fue un debate absolutamente abrumador y doloroso. Y después cuando ya se acabó y había mujeres en el público que habían hecho una catarsis muy, muy fuerte, nos fuimos al baño. Marisa y yo así, ¿verdad? Y en el baño estaba lleno de gente, porque ya se había acabado el estreno de la peli, la sesión. Había un montón de mujeres en el baño, obviamente, y, o sea, no obviamente que hubiera habido tantas mujeres, sino que era en un baño de mujeres, así que había un montón de puras mujeres. Ya me enredé, pero nos metimos al baño y las mujeres nos abrazaban, llorando, agradeciéndonos, diciendo que gracias a que habían visto esta película, iban a hablar con sus hijas, que no las conocían, que no habían hablado de estos temas con ellas, que cómo era posible, es decir, sentimos como el cine puede ser una herramienta fundamental para un cambio social, para un cambio personal. Yo creo que los grandes cambios sociales empiezan por la transformación personal, por la toma de conciencia de quiénes somos y de cómo nos medimos con el material que estamos viendo en la pantalla. Entonces, bueno, eso ha sido con Marisa. Después, esta película pertenece a una trilogía en donde era Perfume de violetas, Nadie te oye. Después, no me acuerdo cuál es la otra que la dirigió Pepe Will, y Nadie te ve. No, Perfume de Nadie te oye, Nadie te escucha y Nadie te ve. Y en Perfume de violetas, mi personaje, regreso a Perfume de violetas, mi personaje, que era un poco la víctima y el verdugo, no sé si alguna vez también alguien de ustedes la ha visto. Yo, pues, era joven, relativamente joven para ser la mamá de una niña adolescente de secundaria, pero Marisa me invitó al proyecto desde que hicimos el taller. Hicimos un taller porque Marisa, esta condición de Marisa de ser socióloga, quería hacer una película muy equivalente a la realidad, en un tono muy documental. Entonces me propuso hacer un taller de teatro de actuación en Santo Domingo, que era el barrio donde ella pensaba hacer la película, y allí hicimos este taller porque me dijo: yo quiero que tú seas una de las mamás. No sabíamos nada porque ella partió de una nota roja. Entonces, todavía no había guión, estábamos apenas haciendo la investigación con los chavos, pero ella sabía que en cualquier caso yo iba a ser pues una de las mamás de las protagonistas. Entonces, yo le decía a Marisa: yo no sé dar clases, ¿no? Estaba muy chava. Y entonces me dijo: no te preocupes, tú vas a ser la maestra, pero aquí vamos a estar Clarisa Maleyos y Lucía Gajá y yo vamos a estar allí como conteniéndote y guiando también el taller, todas, ¿no? Yo de actuación, Clarisa de movimiento escénico, Marisa de cine, ¿no? De actuación a la cámara, etcétera, y Lucía igual. El caso es de que hicimos un equipo maravilloso y salió de ahí un material de oro que Marisa se lo transmitió, por supuesto, a Pepe Will, que fue quien hizo ese maravilloso guión de Perfume de violetas. Una vez más, vaya, en esta mirada femenina yo creo que no se trata de desterrar a los hombres
del panorama. No se trata de competir con los hombres y destruirlos para tener nuestro lugar. Yo creo que, vaya, que normalmente en estos procesos de conquista de un espacio al que tenemos derecho, es decir, han sido muchos años en donde el cine fue un espacio pues exclusivo para los hombres. Entonces, sí, de pronto el mismo proceso hace que quizá haya un desequilibrio hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, puedo poner perfectamente el ejemplo del Festival de Morelia este año. En la selección oficial, 8 de 10 películas eran dirigidas por mujeres, y no necesariamente por una cuota que se hubiera tenido que cumplir, sino porque las películas tenían su lugar, por su calidad. Pero esto quiere decir que no está, vaya, el síntoma de que hayan sido 8 mujeres las que hayan estado en ese lugar, no, ese no es el asunto. O sea, la diferencia está en que antes ellas tuvieron la oportunidad de filmar, ellas tuvieron la formación que las ha hecho, las directoras que son, y han podido hacer películas de una tal calidad que tienen su lugar evidente en una selección de películas en el festival más importante, uno de los más importantes de México, sobre todo uno de los festivales que ha cuidado con mayor rigor la calidad de su selección. Entonces, bueno, eso lo digo como adelantándome un poquito a la reflexión, pero en todo caso, todo esto es para decir que no se trata de combatir con los hombres, sino de colaborar con ellos, como en este caso, que es Pepe Will, que además esta pareja de vida de Marisa Sistach, son marido y mujer. Él hizo el guión y ella la realización de una película que es sin duda una de las películas, no una vez más no porque haya estado yo allí, pero sí es una de las películas más poderosas del cine mexicano. Entonces, en ese sentido, bueno, yo era súper joven y bueno, hicimos este taller. Ya después, cuando llegó el guión extraordinario de Pepe, pues era encarnar a esa mujer, era darle el peso que necesitaba. Entonces, bueno, pues era muy delgada, ¿no? Pero normalmente, y entonces Marisa me dejó como engordar, ya dejé de hacer todo el ejercicio que hacía para poder tener, pues, como el cuerpo de este personaje. Fuimos a buscar el vestuario juntas, ella y yo, al mercado, a los lugares a donde el personaje hubiera ido a comprar su ropa. Hicimos trabajo de campo, que ella era atendía una zapatería, y entonces fui a hacer trabajo de campo, y en ese trabajo de campo hubo un montón de detalles que enriquecieron y humanizaron al personaje. Y ahí es donde es muy cierto esto que dicen, que Dios vive en los detalles. Gracias. Entonces, pero por ejemplo, los días que fui a atender la zapatería, pues estuve casi todo el día parada. Los pies eran una cosa así, que llegué a mi casa con los pies hinchados. Y entonces esa escena lindísima de la hija haciéndole el masaje en los pies, que luego también, como, ya saben, como que yo era súper peluda, y entonces ese día de ese ensayo, no sé qué ensayo, no sé, o sea, el día de yo creo que fue un ensayo que no me había depilado, algo así. Entonces ella dice, uy, amigas, ¿sabes? Así, todas esas cosas salieron gracias a este trabajo permanente, a este tener al personaje todo el tiempo en tu cabeza, como cuando te enamoras de alguien que ahí está y que lo piensas y que dices, ¿quién será? ¿Dónde vivirá? ¿Cuál ha sido su historia?
qué idea tiene de futuro, ¿sabes? Cuando te pones a pensar en alguien, cuando te enamoras, así son los personajes, cuando te los tomas personalmente y dices, quiero dar el 100, ¿no? Entonces, te preguntas permanentemente y con todos estos trabajos de campo, enriquecíamos las escenas con estos pequeños detalles y también con todo el maquillaje, me acuerdo muy bien que la manera de caminar, cuando se tropezaba, o sea, Marisa llenaba de estos pequeños brotes de humanidad a los personajes. Para mí, trabajar con Marisa también ha sido fascinante, ¿no? Por eso, el personaje de María Rojo fue un personaje extraordinario. Bueno, ella es una grandísima, que yo la adoro además. Yo no sé cómo no hemos trabajado juntas. Siempre que nos vemos decimos, ¿cómo es posible que no ha llegado el momento de que yo sea tu mamá? Me dicen, porque además, no sé, yo creo que es algo tenemos que inventar, María Rojo. En fin, todo eso para darle vida a un personaje que normalmente lo que yo proyectaba, así, ¿no? No era para ese personaje. Entonces, yo creo que es una de las primeras veces que caractericé en el cine, gracias a este acompañamiento apasionado de Marisa Stach, que confiaba en que yo podía hacer algo totalmente distinto, ¿no? A lo que normalmente hacía hasta ese momento. Y luego vino La Niña en la Piedra, que es Nadie te ve, que es la tercera película de la tetralogía. Esta tetralogía de las violencias, ¿no? De las violencias hacia las mujeres. Y esto también fue tomado de una nota roja, donde unos muchachos enterraban a una chica viva. Yo no sé si se acuerdan de ese caso escalofriante. Una cosa tremenda. Entonces, pues ella ficcionó toda esa historia y surgió ese personaje, ese guión, en donde yo hacía a una maestra muy controversial. Es una mujer que, queriendo como hacer justicia, lo que hace es provocar la catástrofe, totalmente indirecto, de manera totalmente indirecta. No hay manera de que ella hubiera podido calcular este asunto, pero gracias a la humillación que ella ejerce en el salón de clase para resarcir el abuso que estos chicos habían ya más o menos perpetrado con la niña, ella ejerce sin darse cuenta, queriendo ser justa, ejerce una violencia sexual contra estos chicos, humillándolos de tal manera que no pudieron contenerse de vengarse de las chicas. No, esta es una película tremenda. Y mi personaje igual, así como el de Perfume de Violetas, o sea, esta construcción compleja de esta mirada femenina. Vaya, con esto no quiero decir que los directores hombres no sean capaces de una tal complejidad, pero es otra perspectiva, digamos. Entonces, este personaje, que también es un personaje que no sale mucho en la película, pero que es clave para desencadenar la catástrofe. Entonces, también hicimos un trabajo de caracterización. Yo era una mujer más bien como histérica, sexualmente histérica. Entonces era como muy sexosa, bueno, no sexosa, sino como que era maestra de música y era una mujer así seductora, ¿no? Entonces tenía unas caderas que me las pusieron postizas. Bueno, una cosa divertidísima. Me quedé con ellas, por supuesto. Después las hice para otro personaje siniestro, que fue la Nacha, en
en una serie que se llamó Camino de la Tierra, en donde la Nacha era una narcotraficante así de los años 70, una telenovela, una serie novela que dirigió Carlos Volado, que esta mujer así, como toda pues, norteña, ¿no? Como con este peso de líder, de ser así el Chapo Guzmán de la época, el Chapo Guzmán femenina de la época de los 70. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? No puede ser. Entonces me puse estas caderas, estas caderas que son maravillosas. Bueno, total, que también fue un personaje con el que hicimos trabajo de campo, visitamos la escuela donde íbamos a trabajar, conocimos a la maestra, de la que nos nutrimos, vaya, no es para nada la maestra, por supuesto, no tenía estas perversidades de mi personaje. Ella era una maestra encantadora, divina, pero tenía esta cosa así como histriónica, ¿no? De los profesores que de pronto también tienen que estar frente a los alumnos y tienen de alguna manera que seducirlos, ¿no? Bueno, no sexualmente, sino como artísticamente, pedagógicamente, ¿no? Entonces, fue fascinante también hacer esa película y narrar este caso que pone los pelos de punta y que hay que entender cuáles son los comportamientos y las pulsiones que llevan a que los chavos, adolescentes, sean capaces de una violencia tan tremenda hacia las mujeres. Entonces, bueno, esto ha sido mi recorrido con Marisa, y la última película que hicimos, que se va a estrenar muy pronto, que se llama Pole Dance, también es un asunto siniestro de un acoso, pero ya como de patología. El personaje ya es ya hay como una cosa muy clínica, digamos. Y en fin, en esa película hago a la mamá de la protagonista, es un personaje todavía más, eso es como un personaje secundario también, pero bueno, ahí está la mamá que deja entrar al demonio. Ya la van a ver, esa sí no se las puedo spoilear porque apenas se va a estrenar, pero todo esto para decirles que, ¿cómo va? ¿Así? ¿Es la U? Porque exacto. Todo esto para decirles que un privilegio trabajar con Marisa Sestach y con estas mujeres poderosas, críticas, estas mujeres que yo no, o sea, evidentemente que Marisa, Dana Rothberg, no he trabajado con ella, pero que María Novaro, Patricia Arriaga, Busi, todas estoy segura que han tenido que luchar muchísimo para tener su lugar, que han tenido que sortear, pues sí, como problemas de, no sé si de discriminación, pero de que de pronto al equipo de creadores cinematográficos, ¿no? Sobre todo estos equipos tan masculinos, yo creo que les ha sacado de onda de pronto que quien lleve la batuta sea una mujer, acatar la dirección de una mujer. Yo creo que sí estoy segura, no puedo hablar por ellas porque no lo sé con precisión, pero estoy segura de que han tenido que ponerse los pantalones muy bien y ser muy fuertes, muy no duras, sino como Gita Shifter es otra directora, y cuando yo empecé a hacer cine también irrumpió ahí en la escena cinematográfica mexicana, Gita Shifter. El caso es lo digo porque ella es una mujer
se me antoja, la veo así como, no he trabajado con ella, pero sí creo que es como más, bueno, tengo la sensación de que es más fuerte, ¿no? Pero en todo caso, con un carácter así, de más carácter, digamos. Pero vaya, ellas son las que se impusieron con esta calidad, con estos temas, con estas aventuras artísticas apasionantes para los que las acompañamos y para el público. Entonces, quien gana con la mirada femenina, pues somos nosotros, los espectadores, ¿no? Puedo hablar también de mi trabajo con Patricia Arriaga, en La Última Mirada primero, y después en Juana Inés, que mi aventura con Patricia, Juana Inés, pues hicimos primero un documental en el Canal 22 sobre nada menos que la grandísima Sor Juana Inés de la Cruz, que nos sorprendía muchísimo que el proyecto que emprendió Patricia Arriaga fuera uno de los más importantes que se hiciera para hablar de su vida, ¿no? En México, por supuesto, ha habido muchas. Yo misma había hecho varias veces el personaje de Sor Juana en un recital, en una universidad, una actuación especial en una película, así como que me había coqueteado varias veces este personaje, hasta que Patricia me llama a hacer este documental para el Canal 22, y era una serie de documentales que se hicieron. A ella le tocó el de Sor Juana, y a mí me llamó a hacer como algunas partes que eran partes ficcionadas de la vida de Sor Juana. Había muchas entrevistas, especialistas hablaban sobre el personaje, y de repente había escenas, ¿no?, de ella. Yo las hacía, mi hija, por cierto, también hacía de Sor Juana chiquita. Estaba chiquita, tenía como unos 7, 8 años. El caso es de que hicimos, bueno, ese documental, y ya. Y luego, Patricia, en algún momento del rodaje de ese documental, decía: ¡ay, no tienes idea la investigación para este documental fascinante! Esto da como para una serie. Pero así lo dijo realmente, así muy... así como un comentario, ¿no?, cualquiera. El caso es de que efectivamente se obsesionó y empezó a hacer la serie. Yo de esto no sabía nada. De repente un día me llama y me dice: Arcelia, quiero saber si te interesaría hacer, fíjate que estoy haciendo una serie de Sor Juana, y quiero saber si te interesaría hacer el personaje, porque lo vamos a hacer en Canal 11, pero Canal 11 dice que tú ya estás como muy relacionada con el documental que hicimos para Canal 22, están queriendo hacer un casting, buscar a alguien más, pero yo quiero luchar por ti y quiero saber si te interesa. Yo le dije: obviamente me interesa. Y ya, ok, perfecto, nada más era lo único que quería saber para luchar. Total que pasó el tiempo, y un día me dijo: Arcelia, estamos entre dos actrices. Una de más o menos 30 años, a la que le subamos la edad y le bajemos la edad, o una de 40 y tantos y una chiquita de 18, pues para que una haga toda la parte de los 35 para arriba y la otra de los 35, bueno, no de los 35 para abajo, sino de cuando estaba jovencita, 16, 18 años. Pero necesitamos, está ya la decisión está entre tú y la otra que está. Pero si eres tú, necesitamos encontrar a tu chiquita, ¿no? Y pues en eso estoy. Y yo así. Entonces mi mejor amiga me dijo: Arcelia, tienes la cara de todas las chavitas de este país. O sea, se vayan a cualquier escuela de actuación y van a encontrar 7 Arcelia Ramírez chiquitas, ¿no? Total que eso, pues, encontraron a la Sor Juana chiquita, y la decisión me favoreció. Yo creo que es una de las cosas más afortunadas que me ha pasado en la vida artística, hacer ese personaje tan espectacular en un proyecto que se proponía humanizarla, sacarla del billete de 200 pesos y de la monografía, y hacer a un ser humano con todas esas contradicciones, con todas esas
acciones, con toda esa capacidad de creación y de pensamiento, y esa mujer que tuvo que romper los esquemas de su época, se tuvo que entró al convento justo para poder acceder al conocimiento, y tuvo que luchar contra todos esos hombres, todos esos jesuitas, todos esos eclesiásticos locos, verdaderamente locos. Es ahí donde se da uno cuenta, bueno, haciendo ese personaje era como entender cómo, yo no sé si era un miedo profundo al poder femenino, a la mujer. Se hacían unas historias horrorosas. Bueno, ahí la serie, no sé si alguna de ustedes la vio, alguno de ustedes la vio, pero que los hombres decían que las mujeres eran hombres inacabados, que el cerebro no se les había desarrollado del todo, que los ovarios, que los testículos no habían descendido, o sea, locura total, ganas de aniquilar, de neutralizar, no sé, de ejercer el poder. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz no se anduvo con dudas, y fue con todo a su objetivo y a su pasión hasta las últimas consecuencias. Porque, bueno, finalmente lo lograron, aniquilarla, pero después de una obra y de un legado artístico invaluable, maravilloso. Entonces, pues Patricia Arriaga fue la creadora de este proyecto, la productora, la directora, la escritora. Entonces, pues es un proyecto que dio la vuelta al mundo, porque afortunadamente después de su temporada en Canal 11, Netflix en aquella época todavía no era pues esta plataforma tan enorme y poderosa, ¿no? que lo está queriendo devorar todo, pero bueno, la compró, y gracias a ese interés que tuvo Netflix, que tuvo la posibilidad de ponerla ya a disposición del público, no nada más mexicano, sino internacional. Así que pues estuvimos siempre muy contentos. Estuvo mucho tiempo en la plataforma para que mucha gente la disfrutara, y en fin, en ese sentido creo que enhorabuena la presencia de las mujeres en el cine y del audiovisual en México. Creo que, vaya, que todo este momento histórico, después de este movimiento de las mujeres, quizá no bueno, sí, ¿por qué no? Feminista. Este cambio de narrativa, la irrupción del grito, ni una más, ya no, hasta aquí el abuso, el ejercicio del poder, la aniquilación, ¿sabes? Todo este grito, toda como esta postura violenta para decir hasta aquí, creo que nos está dando la posibilidad de voltear a ver el movimiento feminista desde la mejor de las intenciones y de las perspectivas, es decir, para poder caminar hacia la madurez que tiene que ver con poder funcionar de manera igualitaria, equivalente, de poder convivir de tú a tú, de manera horizontal, en un ambiente de igualdad y de respeto. Creo que ese es el objetivo, y si de pronto la balanza se va a ir hacia hacia el otro lado, pues vayamos también caminando hacia el equilibrio, ¿no? Y la
la madurez de las cosas, la igualdad, pues, exacto, el balance. Entonces, pues no sé, hasta aquí quizá una primera intervención para, pues no sé, como que estos intercambios siempre me da siempre mucho gusto hacer como un intercambio de preguntas y respuestas. Ah, bueno, también tengo que hablar de la civil. Ah, bueno, también tenía que hablar de Pasalicia García Diego, que es una escritora, una guionista mexicana, con quien, bueno, es Arturo Ripstein, que es además su colaborador de muchos años, tiene como 16 películas, últimas 16 películas de Arturo Ripstein, las escribió Pasalicia García Diego. Y es Arturo Ripstein quien me invita a este proyecto, pero ahorita estamos bueno, Arturo Ripstein es un director increíble, maravilloso, que admiro profundamente, y para mí fue muy importante trabajar con él, y en las aventuras artísticas a las que me ha invitado he sido muy feliz. Y bueno, pero bueno, ahorita estamos hablando de la mirada femenina, que bueno, me invita a trabajar hacia esta vida. Es una adaptación de Medea, y pues, lo primero que hago es leer el guión, que era un guión que estaba muy custodiado porque no podía salir de la oficina por estas cosas de confidencialidad y así, se crecía y cosas de esas. Yo tuve que ir a la oficina, y alguien de producción estaba ahí acompañándome, lo tenía que leer de una, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo como muy, bueno, sí, me la esperaba, conocía la historia de Medea, ¿no? Es una tragedia griega feroz, pero empecé a leer ese guión y es el universo de Pasalicia García Diego, por favor. Cuando hicimos la película le decía yo a Paz, tienes que conseguir que este guión se publique, porque las acotaciones de Paz, no, es que era increíble, es maravillosa, es una escritora maravillosa. A mí me bajó la presión después de haber leído eso. Me acabé el guión y así no sabía, o sea, sí sabía que era una actriz muy privilegiada de tener ese personaje en mis manos, pero también asustada, bueno, total, dije, ¿qué? Me levanté y por poco me desmayo. Bueno, no me desmayo. Si hubiera tenido un corsé, me hubiera desmayado. Así como las mujeres del siglo XVI, pero era un guión escalofriante, tremendo. Y creo que ahí hay una, o sea, porque hemos hablado de que la presencia femenina vino a florecer por todos lados, por todos los rubros del quehacer cinematográfico, incluido el sonido. Hay sonidistas maravillosas también, directoras de arte, vestuaristas, etc. Pero bueno, hablando de las guionistas, Pasalicia me parece de una lucidez, de una obscuridad en el mejor de los sentidos, es decir, toca fibras absolutamente escabrosas, nos tuerce los nervios, es una escritora con un mundo interior, una complejidad y una capacidad como trágica. Tiene esta cosa dual en donde puede estar hablando, hacia esta vida era una adaptación al México contemporáneo de Medea, ¿no? Entonces, era en una vecindad, y los personajes hablan siempre, ella tiene una manera muy particular de hacer hablar a sus personajes, como si todos tuvieran una especie de nacionalidad lingüística, no sé cómo decirlo, no estoy diciéndolo muy mal, pero a lo que voy es que todos hablan de una manera muy particular,
y a mí me fascina cómo hablan. Cada uno de los personajes habla desde quién es, pero todos tienen un tono, una articulación, la articulación del lenguaje, son casi partituras musicales, los textos de Pasarín. Y hay se ven es como tragicómica el universo, en el más estricto sentido. Es como una cosa, no sé cómo nombrar, ¿sabes? Como el tono con el que escribe Paz, pero es fascinante. Y bueno, es un proyecto en el que yo me llevé al personaje a mi casa porque era un día en la vida de Julia, es Medea. Había que machar ese estado de ánimo todo el tiempo, es decir, todo el tiempo, a partir de que el marido la traiciona con la hija del dueño de la vecindad, que es Jasón, traiciona a Medea con la hija del rey. Esta mujer va perdiendo la razón por su orgullo y su soberbia, y no la detiene nadie para vengar la traición, hasta que ella atenta contra sí misma. Bueno, ya los que han leído Medea saben a lo que me refiero. Entonces, había que estar todo el tiempo en ese estado de ánimo, y yo decía, no voy a poder acceder a esto mañana. El primer día fue un día tremendo, en donde Arturo Ripstein, que era su primera película en video, era la película, él legitimó en aquel entonces, estoy hablando hace como 20 años, más, pero él legitimó el formato de video para la creación de las películas. Así es la vida fue la primera película así grandota que se hizo en Latinoamérica. Entonces, con una camarita así, en donde Arturo soñó toda la vida con una cámara que volara, así que estaba feliz, parecía un niño con juguete nuevo. Entonces, entre otras cosas, pudieron hacer la película de manera cronológica, y empezaron por un monólogo tremendo de 7 minutos, en donde yo tenía que estar hablando sola todo el tiempo, y entonces pues yo me bloqueé, y Arturo me ayudó muchísimo, me desbloqueó, y finalmente pasó esa escena para otro día, y seguimos con la escena, con una escena con Patricia Reyes Espíndola, que es una de las actrices con las que también he tenido una complicidad muy grande. Esa fue la primera vez que trabajamos juntas. Entonces, la siguiente escena donde me desbloqueé fue con ella. Total, que a partir de allí, yo creo que por este temblor que tuve en esta primera escena, ya Julia, que yo creo que más que el bloqueo que tuve, más que tener la dirección de Arturo, era el dolor, o no el dolor, sino el miedo que yo tenía al personaje, acceder a su locura, a su tragedia, a su circunstancia. Entonces, se incrustó en una parte de mi alma que me hizo pedazos, la verdad. Y me lo llevaba a mi casa, no podía cortar, y mi hermana me decía, ya, por favor, te vas a volver loca. Y yo, sí, pero seguía ahí, total. Bueno, eso fue una experiencia muy, muy importante, pero a lo que voy es que fue de los grandes desafíos, fue encarnar el universo y el personaje de una escritora del tamaño de Paz Alicia García, y de poder decir todos estos, ese lenguaje elaborado y maravilloso, poder decirlo y encarnar. Entonces,
Bueno, eso por un lado así es la vida. Y pues otra gran colaboración con una mujer es pues con Teodora Mijail, que es justamente la directora de la película que van a ver a continuación, que, bueno, me mandó un guión. Ella es rumana de nacimiento, belga de nacionalidad, mexicana de corazón, y me mandó el guión, me mandó un mail hermosísimo diciéndome que leyera este guión, que me ofrecía este personaje, y es un personaje para el que ella, en el que ella invirtió casi 6 años de su vida, 3 de investigación. Era un personaje que iba a ser un documental primero. Teodora, este proyecto empezó, o sea, su génesis empezó porque ella vivía en Estados Unidos cuando era joven y venía a la frontera de México a divertirse y tal. Y un día en Tamaulipas le dijeron, pues tienes que regresar a las 7 de la noche, antes de las 7, porque después esto se pone muy difícil, muy peligroso. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Así es, más vale. Entonces, no entendía cómo la juventud de México tenía que negociar de esa manera con la violencia. Y quiso hacer un documental visto a través de la mirada de los jóvenes. Y a la hora de empezar la investigación se dio cuenta que las mujeres y su testimonio eran de una, pues, de una contundencia tremenda. Entonces encontró a una muy particular y a ella, y decidió hacer un documental sobre ella. Y luego muy rápidamente se dio cuenta que eso tenía riesgos y sobre todo no le permitía hablar del tema con tanta libertad como ella lo quería, porque además decidió también recuperar el testimonio de otras mujeres que también había, de todas las otras mujeres, o de algunas de las otras mujeres con las que se había entrevistado. Así que con un escritor tamaulipeco que se llama Habacuc Antonio de Rosario, una vez más, la colaboración entre ambos, ¿no? Entre ambos géneros. Yo creo que esa es la idea, finalmente. Hicieron este guión, pues poderosísimo, de las ficciones más dolorosas que yo he leído. Y bueno, una vez más, tuve el privilegio de tener un personaje de esta envergadura en mis manos. Y lo que pasó fue que yo tuve el guión en el 2019, pero normalmente lo íbamos a hacer a finales de ese año, pero después se retrasó un poco el proyecto, luego llegó la pandemia, luego lo filmamos finalmente en diciembre del siguiente año. Entonces, pues los primeros encuentros con Teodora fueron ya virtual, y después, cuando ya finalmente ya pudo viajar a México, nos vimos durante 1 mes y medio a hablar del personaje, a hablar de cada escena, de cada objetivo, de cada obstáculo, y de esta, ustedes van a ver en estas condiciones, en pantalla grande. Permítanme. Si se quedan a verla, podrán ver que es un personaje que no sale de escena. Está filmada también muy como si hubiera sido un documental, todo el tiempo está siguiéndola, y es una peripecia muy grande, y termina en un lugar totalmente distinto al que empieza. Es una mujer que se sacude la sumisión y que no solamente toma la justicia del secuestro de su hija, la verdad de lo que le pudo haber pasado, y la justicia en su propia mano, sino también en su propia vida. Se da cuenta cómo le surge una fortaleza que no sabían por aquí,
o sea, que era capaz de eso, y entonces había que dosificar muy bien todo ese recorrido, todo ese vía crucis, y lo hicimos con una enorme meticulosidad. Aquí sí hubo una dirección así, pero milimétrica, y pues sí, fue una vez más esta mirada compleja, sobre todo que no sé si es porque ella es exacto, bueno, no es mexicana tiene esta distancia que objetiva el tema, que le permite como plantear la complejidad del asunto, ¿no? Sabemos muy bien que esta herida profunda que vivimos en este país, con una cifra tan terrible de personas desaparecidas y de mujeres que buscan a sus hijos, y no solamente las mujeres, sino los hombres, las hermanas, los hermanos. Esta cifra es inadmisible y es multifactorial, ¿no? Está todo entramado, hay todo un nudo ahí que no sabemos por dónde empezar a, ¿cómo se dice cuando desenredar todo? Así es. Entonces yo creo que todo ese, vaya, ella con mucha firmeza. Imagínense una mujer que viene de otro país a hablar de una realidad que no es la realidad de ella, de donde nació, pero con una enorme sensibilidad, un enorme respeto profundo, nos nombra, nos plantea un espejo allí que más vale que lo veamos, que empaticemos con esto, que nos comprometamos, que desde lo personal, desde nuestras pequeñas trincheras, podamos caminar hacia un cambio, hacia una manera de prevenir que esto ocurra, ¿no? Nos sensibiliza, pues. Creo que es una aportación, es un granito de arena para un problema tan hondo, tan profundo y tan complejo como el que vivimos en México, que yo creo que lo más grave que nos pasa. De las cosas más graves, ¿no? La corrupción también, por supuesto, y todos los demás problemas, la falta de educación, la falta de apoyo a la cultura, etcétera, pero sobre todo la seguridad, la justicia y las desapariciones es lo que no nos podemos permitir. Que las madres que están buscando a sus hijos tengan ese nivel de desamparo, que se vean obligadas a meterse en los círculos de violencia a los que si se quedan a la película se enfrentan el personaje de Ciel. En fin, ahora sí, hemos hecho un recorrido, bueno, he hecho un recorrido rápido sobre las aventuras artísticas a las que me han convocado mujeres increíbles, maravillosamente talentosas, y bueno, podríamos entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, antes yo les pediría, por favor, un aplauso para todos estos nos queda tiempo, antes de descansar un poquito y refrescar y tal para ver la película, tiempo para un par de preguntas que estoy seguro que tendrán. ¿Quién quiere comenzar? Hola, pues muchísimas gracias por toda la plática. Me acuerdo porque ya estoy cansada por protagonismo, perdón, para los que están atrás.
Estuve pensando mucho lo que quería preguntarte, porque tampoco quiero usar el tiempo, y tengo también un hermano que estudió cine en Aguascalientes, se llama Víctor, y me dijo, pregúntale por favor, ¿cuál es su opinión sobre estas últimas reformas, él dijo, que se están dando en cine, para permitir o para promover más bien más inclusión, el hijo de mujeres, de otras minorías, diversidad sexual? Me imagino que también tiene que ver con toda esta cuestión que está en el debate sobre incluir también a personas desde afrodescendientes o morenas, etcétera. Y bueno, eso es lo que él me dijo, ¿no? Pero yo estaba escuchando lo que tú nos platicas y con el recorrido que nos hiciste me parece que hay un momento, o parece que hay un momento en donde era necesario que sí se promoviera visibilizar los temas y los papeles, roles de mujeres. Pero luego tú dijiste que en el Festival de Morelia hubo ya una gran cantidad de trabajos que tenían esta parte, ¿no? Más bien, no será, y esa es mi pregunta, es lo que yo me estoy quedando con lo que nos platicaste, si más bien ya no es ineludible abordar los temas de mujeres y si tal vez ya no es tan necesario que estemos buscando las reformas, ¿no? Como lo que me preguntaba mi hermano, bueno, me preguntaba tú, buscar cómo promover y incluir a mujeres, sino que más bien, o sea, ya no las pueden dejar afuera. Como que me quedo un poco con esa idea, con también el recorrido que acabas de hacer, ¿no? Porque desde, bueno, yo me encanta el perfume de violetas, desde el perfume de violetas hasta la civil, me parece que los temas ya no los podíamos sacar de la pantalla, ¿no? Y ya está. Y bueno, Vanessa. Gracias, Vanessa. Pues sí, efectivamente, yo creo que ya es ineludible la presencia de las mujeres en el cine. Ya yo he visto, yo he podido ser testigo de una evolución. O sea, no, vaya, en estos últimos años, en estos últimos 2 años, 3 años, no sé, hay como un grito, ¿no? Un grito de hasta aquí. No nada más en términos de creación, sino en general. Todo el movimiento del Me Too, no nada más en México, sino en todo el mundo, vaya, con todos estos, vaya, con todos estos movimientos también de pronto son perfectibles y de pronto hay imprecisiones, como sea, pero este movimiento del Me Too también es un grito a que se detenga esta manera de funcionar violenta y de marginación a la mujer, pues, ¿no? O de violencia, incluso feminicidios, etcétera, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo esto hay mucho que recorrer, no se ha acabado. Hay todavía muchos lugares en donde las dinámicas se siguen perpetrando tal cual, ¿no? En estas dinámicas de desigualdad, de marginación, de violencia, no nada más, vaya, es un asunto de educación, así que en las casas también, esta manera de, estas dinámicas en los hogares, de que las mujeres tienen que atender a los hombres, etcétera, ¿no? Creo que estas narrativas en donde las mujeres tienen que estar al servicio de, o son cosificadas, o son objetos, están como objeto de deseo, de violencia, ¿no? Es un proceso que está cambiando, hay todavía mucho trabajo, mucho que consolidar, y hasta que sea realmente vergonzante, ¿no? Que violentes a una mujer, o
que trates de ejercer el poder sobre una mujer. Porque que normalmente es como esta posición machista o esta conducta machista de cuántas mujeres tengo, qué maravilloso que soy, o qué tanto poder ejerzo sobre mi mujer, qué tan sumisa es, qué tanto está a mi servicio, pues entonces así soy. Pues, finalmente, esta evolución llegue al grado de que los hombres se avergüencen cuando se sorprendan en una conducta, en una tal conducta, ¿no? Entonces, creo que es un proceso, creo que hemos avanzado, que ha habido como un grito desesperado y poco a poco vamos a empezar a matizar y a regular el volumen de la lucha y de los acuerdos y de la narrativa hasta llegar al momento en el que podamos conversar de tú a tú, de manera clara y respetuosa, ¿no? Ahora, creo que iniciativas que vaya de estas iniciativas de ley para la inclusión, pues creo que finalmente ha habido muchos años de marginación. Así que yo creo que están bien, siempre y cuando también tengan como, bueno, en términos cinematográficos, hay un imperativo que yo creo que tiene que respetarse, que es el de la obra artística, el de la calidad, el de la excelencia, ¿sabes? Que no sean cosas impuestas, sino algo que haya como una alquimia que nos incluya a todos en los proyectos también. Entonces, si para eso, es decir, para que todos lo tengamos en la conciencia, tiene que haber una iniciativa de ley que lo imponga de alguna manera en este momento. Después todo eso se va a encontrar su nivel, su equilibrio, ¿no? Pero yo creo que ahorita todos los esfuerzos para la inclusión suman y son importantes. Muchas gracias. Pues fue maravilloso todo el recorrido que nos mostraste de toda tu carrera. Y aparte sumando con todos estos anécdotas, recuerdos respecto a cómo fue tu trabajo con estas directoras. Me queda una duda, es si tú pudieras pensar en aquel personaje que le falta a Celia interpretar, digo, fuera de todo lo que ahora tú conoces, de todas estas diferentes perspectivas, ¿cuál sería en sí? Y si no existe como un imaginario de ¿cuál repetirías o con cuál te sientes más identificada o arraigada respecto a tu introspección? Esa sería mi pregunta. No es la primera vez que en una interlocución como esta me proponen hacer este ejercicio. Y siempre me cuesta muchísimo trabajo, la verdad, como utilizarlo, decir cuál es el proyecto, cuál es el personaje. El personaje es el que tengo enfrente, ¿no? El que voy a hacer próximamente. Ese es. Y es un personaje que enfrenta una enfermedad, es una mujer que vive en una familia que tiene los roles invertidos. Ella es la que trabaja
y su esposo es el que está con las criaturas. Pero de manera muy natural. Es una familia con un nivel de comunicación muy bello, un poco ideal, ¿no? Es un proyecto de televisión. Entonces hay también como, es un poco más, son personajes un poco más típicos, digamos, ¿no? Pero en este sentido, el personaje que yo voy a hacer es un personaje que juega con estos roles, ¿no? Que propone también como esta guía para quitar los prejuicios sobre el rol que tienen que tener los hombres, que yo creo que también los hombres tienen una presión tremenda para hacer el rol que les tocó, sí, de fuertes, de proveedores, de protectores de la mujer, o sea, también es como una cosa muy, muy violenta para un peso, ¿no? En vez de que sea como una colaboración, ¿no? Porque en este personaje no es de que ella no se haga cargo de los chicos, también, pero ella es la que trabaja afuera y él es el que trabaja en casa y se hace cargo de la casa, cocina, lava los trastes, le hace qué hacer. No porque ella no lo quiere hacer, sino que no tiene tiempo, y es doctora, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece como una cosa como que da como una ruta, digamos, ¿no? Propone un camino ahí para desmantelar estos prejuicios. Y por otro lado es un personaje que va a padecer una enfermedad, un cáncer de mama, y después va a ser como portavoz va a ser una campaña pues de prevención. Entonces es un personaje, pues así también fuerte, ¿no? Que enfrenta una situación con mucha dignidad y bueno, no sé, es por evadir el ejercicio que siempre, sabes, como que no sé qué me gustaría hacer, no sé, me gustaría hacer algo de época, quizá, porque siento que, no sé, los 60s, o antes, ¿no? El siglo pasado, no sé, como que la recreación de personajes históricos o de época me encantan y creo que necesitamos entender nuestro pasado para saber quiénes somos, ¿no? Pero no sé, no te lo respondo, porque realmente no me... Siento que los personajes me eligen a mí, más que yo ir en busca de ellos. Sí, bueno, pues por fortuna seguiremos. ¿No había otra? No sé ¿Era si la única alguien más pregunta? Fue la única pregunta que hiciste, ¿no? Sí, ¿con cuál te sentías más? Ah, sí. En algún momento había existido. Sí. Todo perfecto, gracias. Pues muy bien, pues a mí no me resta más que agradecerte mucho tu generosidad por esta charla, por tu tiempo, por abrirte con el público aquí del Festival UCE. Les pido nuevamente a ustedes un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, estoy muy contenta de haber estado aquí hablando de estas cosas que nos importan, que nos hacen falta, ¿no? Hay que ir en busca creo que tenemos mucha responsabilidad con nosotros mismos de buscar los espacios que nos ayuden a enriquecernos a través del arte, a través de la cultura. Creo que también bueno, estamos hablando de las miradas femeninas como mujeres, tenemos una enorme responsabilidad también para estar listas para el momento en el que tengamos que accionar y que dar la batalla. Tenemos que prepararnos muchísimo, que estudiar, tenemos que conquistar nuestra autonomía, como diría Virginia Woolf, tenemos que tener una habitación propia, una casa propia, que nadie
que nadie tome el control de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender quiénes somos y saber que las riendas pues, las tenemos nosotras, ¿no? Y estar en una posición de igualdad y recorrer la vida con el otro, con la otra parte, no es competir contra lo masculino, es enriquecernos y caminar y construir un mundo en donde podamos todos vivir plenos y felices. Gracias.